Imagina un mundo en el que la fe que debería curar se convirtió en la espada que dividió a pueblos enteros, donde el nombre de Dios se utilizó no para salvar, sino para justificar masacres, cruzadas y hogueras. Hoy descubrirás el lado oculto de la historia, cómo el cristianismo, que predicaba el amor y el perdón, acabó convirtiéndose en uno de los motores más letales de la violencia religiosa. Lo que comenzó como fe se convirtió en poder, y lo que nació como mensaje espiritual se transformó en instrumento político. Durante siglos, reyes, papas y guerreros marcharon creyendo que luchaban por el cielo, pero dejaron la tierra cubierta de sangre. Cruzadas, inquisiciones, colonizaciones y guerras santas se libraron bajo la misma bandera, en nombre de Dios. Pero, ¿qué había realmente detrás de esas guerras sagradas? ¿Fe o ambición? La respuesta tal vez sea más incómoda de lo que parece. A lo largo de la historia, el cristianismo no solo salvó almas, sino que también conquistó territorios, impuso sistemas de poder y destruyó culturas enteras. Cada conversión forzada, cada hereje quemado, cada pueblo exterminado en nombre de la verdadera fe, lleva una marca que pocos quieren recordar: el peso de la religión cuando se mezcla con el poder político. Y aquí es donde comienza la contradicción que atraviesa los siglos. Cómo un mensaje centrado en amar al prójimo pudo generar tantas guerras, persecuciones y muertes. Cómo la palabra Dios se transformó en una autorización para matar. Las respuestas se esconden entre las líneas de la historia, en las alianzas entre tronos y altares, en las cruzadas libradas más por el oro que por la fe. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar tu visión sobre lo que realmente fue luchar por Dios. Porque tal vez el campo de batalla nunca fue espiritual, sino humano. Las llamadas guerras santas no comenzaron con el cristianismo, pero con él alcanzaron una escala sin precedentes. Cuando el Imperio Romano adoptó la fe cristiana como religión oficial, algo cambió para siempre. El símbolo de la cruz, antes signo de martirio, se convirtió en estandarte militar. En nombre de Cristo los ejércitos marcharon, las ciudades fueron destruidas y pueblos enteros se vieron obligados a arrodillarse ante la nueva fe. A partir del siglo XI, las cruzadas convirtieron Oriente Medio en un escenario sangriento. Bajo el mando de papas y nobles europeos, miles de hombres fueron convocados para liberar Tierra Santa. Pero lo que se vendía como devoción era, en realidad, una guerra por rutas comerciales, poder territorial y prestigio político. Cada victoria se celebraba como un triunfo de Dios. Cada masacre se justificaba como una purificación espiritual. Los templos musulmanes quedaron reducidos a cenizas, las aldeas judías fueron saqueadas y los cadáveres de los enemigos fueron abandonados en las calles como ofrendas a la gloria divina. Para los guerreros cristianos, matar herejes era un acto de fe, morir en combate, un pasaje directo al paraíso. Así, el cristianismo, que nació predicando el amor a los enemigos, consagró su propia teología de la guerra. Lo mismo ocurrió dentro de la propia Europa. La Inquisición persiguió a los cristianos acusados de herejía, a las mujeres consideradas brujas y a cualquiera que se atreviera a cuestionar la autoridad de la Iglesia. El fuego de las hogueras, dicen, se elevaba al cielo como una oración purificadora, pero el olor era de miedo y destrucción. Y ahora quiero oírte. Escribe en los comentarios la frase: no todas las guerras son santas, si crees que ninguna fe debería costar vidas humanas. El discurso de las cruzadas era seductor: luchar por Cristo, ganar el cielo. Miles de campesinos pobres, caballeros sin tierras y nobles endeudados lo dejaron todo atrás, creyendo que marchaban por la gloria divina. Pero detrás de la retórica de la fe se escondía una poderosa maquinaria política y económica. Cada guerra santa significaba nuevos impuestos, territorios conquistados y una mayor influencia de la Iglesia sobre el mundo occidental. La idea de morir por Dios se moldeó para mantener al pueblo obediente y el poder centralizado.
Los papas prometían el perdón total de los pecados a quienes empuñaran la espada santa, un perdón que solo reforzaba la autoridad espiritual de Roma. Mientras los guerreros morían creyendo en un ideal celestial, los tronos y los altares se fortalecían en la tierra. Era la fe transformada en moneda de control. Incluso aquellos que intentaban resistirse a la imposición de la nueva fe eran tratados como enemigos de Dios. Los pueblos paganos fueron exterminados en el norte de Europa. En América, siglos más tarde, los conquistadores repetirían el mismo patrón. Primero el crucifijo, luego la espada. La conversión forzada se convirtió en una forma de colonización y la destrucción cultural en un acto de salvación. Para los que estaban al otro lado de la cruz, no había elección: aceptar el bautismo o morir. Se construyeron iglesias sobre templos destruidos, los santos sustituyeron a los antiguos dioses y cada conversión se registraba como una victoria espiritual. El mapa de la fe crecía, pero también el mapa del dolor. Y aquí surge la pregunta que aún hoy resuena: ¿cuántas almas se salvaron realmente? ¿Y cuántas solo fueron silenciadas por el miedo disfrazado de devoción? El apogeo de la violencia religiosa vino acompañado de un discurso moral que justificaba cualquier atrocidad. El enemigo no era solo otro hombre, sino una amenaza para Dios mismo. Y cuando se cree que se lucha por el Creador, no hay límites éticos. Así fue como el cristianismo construyó una lógica peligrosa, la idea de que la violencia puede ser sagrada cuando está guiada por la fe correcta. Los propios papas, figuras que debían representar el amor divino, bendecían las espadas antes de las batallas. La sangre derramada se consideraba una ofrenda de purificación. El caballero que mataba a los herejes no era un asesino, sino un instrumento de la voluntad celestial. Esta mentalidad convirtió la religión en un campo de batalla e hizo que el nombre de Dios se utilizara como licencia para destruir. Durante siglos, esta teología de la guerra moldeó Europa. Las cruzadas no terminaron en las murallas de Jerusalén, sino que continuaron en guerras internas contra musulmanes, judíos e incluso cristianos disidentes. Cada nuevo enemigo era pintado como una amenaza espiritual, cada guerra un deber sagrado. La fe se convertía en escudo y espada, pero algo aún más sombrío se escondía detrás de esa devoción: el miedo. El miedo a no ser lo suficientemente puro, a ser condenado, a ser el próximo en la hoguera. El cristianismo medieval aprendió a controlar no solo los cuerpos, sino también las conciencias, y el miedo a Dios se convirtió en una de las armas más eficaces de sumisión colectiva. ¿Y si el verdadero campo de batalla nunca hubiera sido Jerusalén, sino la mente humana? ¿Y si la guerra en nombre de Dios fuera, desde el principio, una guerra para dominar el pensamiento? Cuando la espada se cansó, surgió otro tipo de guerra, la guerra de las ideas. La Inquisición nació de la necesidad de mantener el control sobre el pensamiento. No bastaba con ganar batallas en el campo, era necesario garantizar que nadie se atreviera a dudar de las verdades oficiales. Así, se crearon tribunales de la fe y se perdieron millones de vidas entre denuncias, torturas y ejecuciones públicas. Todo en nombre de defender la pureza de la doctrina. Hombres y mujeres fueron juzgados no por delitos, sino por sus pensamientos. Una simple pregunta sobre la Biblia, una interpretación diferente o un conocimiento considerado sospechoso podían llevar a alguien a la hoguera. El miedo a la herejía se convirtió en un instrumento político. Cuanto más temían pensar las personas, más fácil era controlarlas. La llama que quemaba cuerpos también apagaba el libre pensamiento. Muchos de los que la Iglesia llamó herejes eran, en realidad, buscadores de conocimiento. Filósofos, científicos y místicos que intentaron unir la fe y la razón, pero fueron silenciados por la intolerancia. Giordano Bruno, quemado vivo en Roma, se atrevió a decir que el universo era infinito y por ello
se convirtió en un ejemplo de lo que les sucedía a quienes desafiaban el dogma. La Inquisición no fue solo un acontecimiento histórico, fue una mentalidad. La idea de que la verdad ya está escrita y que dudar de ella es pecado, siguió viva mucho más allá de las hogueras. Moldeó siglos de pensamiento, convirtiendo la obediencia en virtud y la duda en amenaza. Y es imposible no preguntarse, ¿cuántos pensamientos divinos se perdieron en las cenizas de la censura? ¿Cuántas revelaciones fueron destruidas antes, incluso de nacer? Mientras Europa quemaba libros y personas en nombre de Dios, el cristianismo cruzaba el océano. La misión divina de llevar la fe a las Américas se presentó como un acto de amor, pero en la práctica fue una de las campañas más violentas de la historia. Pueblos indígenas enteros fueron exterminados con el argumento de que sus creencias eran demoníacas, y cada aldea destruida se registraba como una victoria espiritual. En las carabelas llegaban cruces y cañones. Los sacerdotes bautizaban a los supervivientes, mientras los conquistadores se apoderaban de sus tierras. Las misiones religiosas servían de fachada para el dominio colonial, y la salvación se confundía con la sumisión. El Evangelio se convertía en una herramienta de poder, un instrumento político disfrazado de compasión. Las culturas nativas, ricas en espiritualidad y respeto por la naturaleza, fueron tildadas de bárbaras. Sus dioses se convirtieron en demonios, sus tradiciones se borraron, sus lenguas se silenciaron. La fe impuesta a sangre y fuego sustituyó siglos de sabiduría ancestral. Era la repetición de la vieja historia, primero la cruz, luego la corona, pero incluso en ese sombrío escenario algo resistía. Algunos pueblos en secreto mezclaron sus antiguos rituales con símbolos cristianos, creando una espiritualidad híbrida, superviviente. El cristianismo intentaba dominar, pero acababa siendo transformado por las culturas que pretendía borrar. La fe que llegó para matar acabó, en muchos lugares, renaciendo bajo nuevas formas. Y tal vez eso es lo que la historia intenta ocultarnos. ¿Realmente venció el cristianismo, o fue lentamente transformado por aquellos a quienes intentó destruir? A medida que avanzaba la colonización, la religión se convertía en la justificación perfecta para la esclavitud. Los sacerdotes bendecían los barcos que partían llenos de cuerpos encadenados, alegando que llevar la luz de Cristo a los africanos era un acto de salvación. Lo que se llamaba evangelización era en realidad la legitimación espiritual de uno de los mayores crímenes de la humanidad. En nombre de Dios se vendió a hombres, se separó a familias y se destruyeron culturas enteras. El discurso era cruel y contradictorio. Decían que la esclavitud purificaba, que el sufrimiento traía la redención y que los cautivos, al aceptar el bautismo, ganaban algo más grande que la libertad, la salvación eterna. Así, la fe se utilizaba como una cadena invisible. El dominio del cuerpo se mantenía mediante el miedo al alma condenada. La cruz, una vez más, se convertía en un instrumento de poder. En los templos y capillas construidos con el sudor de los esclavos, la religión enseñaba obediencia. Los amos citaban pasajes bíblicos para justificar el dominio y castigaban a los que intentaban escapar. El mismo libro que predicaba el amor y la igualdad entre hermanos se utilizaba para sostener la jerarquía que dividía a los humanos en amos y siervos, salvados y paganos. Incluso entre los propios fieles, la contradicción se hacía insoportable. Algunos religiosos comenzaron a cuestionar lo que veían. Misioneros y monjes denunciaron la violencia, pero fueron silenciados, porque la fe, cuando sirve al poder, no tolera la conciencia. El silencio se convertía en cómplice. Y es imposible no preguntarse cuántas veces habló realmente Dios en esas guerras, y cuántas veces fue solo utilizado como excusa para que el hombre hiciera lo que quisiera. En los siglos siguientes, el escenario cambió, pero el patrón se mantuvo. La religión siguió siendo utilizada como herramienta política, moldeando imperios y legitimando guerras.
Los monarcas europeos eran ungidos por voluntad divina, y cada ejército marchaba creyendo tener el cielo de su lado. La fe se convirtió en una bandera conveniente. Nadie duda de quien dice actuar por Dios. Durante las guerras religiosas entre católicos y protestantes, el continente europeo se sumió en el caos. Ciudades destruidas, pueblos incendiados, vecinos convertidos en enemigos, todo en nombre de la verdadera fe. Lo que debería unir, dividía. Lo que prometía paz, alimentaba el odio. Miles murieron por una diferencia de doctrina que, en esencia, decía adorar al mismo Dios. Fue en ese periodo cuando muchos comenzaron a darse cuenta de algo inquietante. Cuanto más se intentaba defender la fe, más perdía su sentido original. El mensaje de compasión y perdón fue sustituido por dogmas y disputas. La religión que nació para liberar las conciencias se convirtió en una prisión, y el nombre de Dios, repetido en las guerras, ya no sonaba como esperanza, sino como orden de destrucción. Incluso después del fin de esas guerras, la idea de quién tiene razón ante Dios siguió moldeando sociedades enteras. La intolerancia se desplazó del campo de batalla a la moral cotidiana, donde todavía se juzga, se excluye y se condena en nombre de la pureza espiritual. La espada dio paso a la palabra, pero la violencia permaneció. Y tal vez la pregunta que realmente acecha la historia sea esta: ¿pidió Dios todo esto? ¿O fuimos nosotros, incapaces de convivir con lo diferente, quienes creamos un Dios a imagen y semejanza de nuestro miedo? A medida que avanzaban los siglos, el poder de la fe se transformaba en una fuerza aún más sutil y más peligrosa. Ya no era necesario empuñar espadas, bastaba con controlar el pensamiento. El cristianismo, aliado con los imperios y las monarquías, se convirtió en la estructura invisible que definía lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo pecaminoso. La guerra ahora se libraba en las conciencias, no en los campos de batalla. La educación, la política e incluso la ciencia debían doblegarse ante la autoridad religiosa. Las ideas nuevas eran vigiladas, los libros prohibidos, los descubrimientos sofocados. Cuando Galileo miró al cielo y vio que la Tierra no era el centro del universo, lo que sacudió no fue solo un dogma, sino la creencia de que el hombre era el centro de la creación divina. Y una vez más, la verdad tuvo que arrodillarse ante la fe. Con el tiempo, las guerras santas dejaron de ser entre reinos y pasaron a ser internas, dentro de cada persona, entre el miedo al infierno y el deseo de libertad, entre la culpa y el instinto de pensar por uno mismo. La religión, que debería liberar, pasó a moldear las conciencias a través de la culpa. La cruz ya no era un símbolo de esperanza, sino un recordatorio constante de deuda y sumisión. Pero algo comenzó a cambiar. Filósofos y pensadores comenzaron a desafiar el poder religioso. La Ilustración encendió la llama de la razón, cuestionando siglos de obediencia ciega. El conocimiento volvió a ser visto como una forma de liberación, y el poder divino como algo que debía sentirse, no imponerse. La fe pasó a ser una elección, no una sentencia, y es en este punto donde la historia se divide entre el miedo que sustenta el control y el coraje que despierta la conciencia. Aún así, la influencia de la religión en las guerras modernas no desapareció, solo cambió de forma. Las cruzadas dieron paso a los discursos políticos, y el nombre de Dios pasó a invocarse en declaraciones de guerra, juramentos de Estado y campañas de conquista. El campo de batalla se modernizó, pero el argumento siguió siendo el mismo: Dios está con nosotros. Esa frase resonó en boca de reyes, generales y dictadores. Durante la colonización de África y Asia, los misioneros acompañaban a los ejércitos, allanando el camino para el dominio europeo. Cada conversión era una victoria simbólica, y cada iglesia construida, un signo de posesión. La fe se utilizaba como cortina moral para encubrir la explotación. Así, el cristianismo, incluso sin la espada, seguía expandiendo sus fronteras a costa de sangre, cultura
y libertad. En el siglo XX, las ideologías políticas comenzaron a sustituir a los antiguos dioses, pero el mismo mecanismo continuaba: la creencia ciega, el fanatismo, el nosotros contra ellos. La guerra en nombre de la verdad adoptó nuevas formas, pero conservó el mismo corazón. Todavía se mata, se humilla y se domina por convicción, solo ha cambiado el nombre del altar. E incluso hoy, en un mundo que se dice moderno, el discurso religioso sigue utilizándose para justificar la violencia, la intolerancia y la exclusión. La historia nos muestra que el problema nunca ha sido Dios, sino lo que hacen los hombres cuando dicen hablar en su nombre. El nombre divino sigue siendo la excusa perfecta para el orgullo humano. Y si crees que la fe debería curar, no herir, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Juntos podemos seguir revelando las historias que muchos prefieren mantener en silencio. A lo largo de los siglos, la historia ha mostrado una dolorosa paradoja. Cuanto más intentaba el hombre poseer a Dios, más lejos parecía estar de él. La fe, nacida para unir, se fragmentó en innumerables iglesias, dogmas y sectas. Cada una proclamaba poseer la verdad, cada una convencida de ser la única heredera de la voluntad divina. El amor, que debería ser universal, se volvió condicional, limitado a las fronteras de la propia creencia. Las divisiones internas del cristianismo revelan este conflicto. Católicos, protestantes, ortodoxos, todos afirmando servir al mismo Dios, pero librando siglos de guerras religiosas entre ellos. La Reforma, que comenzó como una búsqueda de libertad espiritual, terminó en campos de batalla cubiertos de muertos. Las diferencias teológicas se convirtieron en justificaciones para las masacres. Y el nombre de Cristo, repetido por ambos bandos, era invocado como arma de guerra. Mientras tanto, fuera de los muros de la Iglesia, el mundo cambiaba. La ciencia, la filosofía y los derechos humanos comenzaron a exigir una nueva visión de la fe. Pero la Iglesia a menudo se resistía, temiendo perder el control que había ejercido durante tanto tiempo. La historia de la religión cristiana se convirtió entonces en una historia de resistencia al cambio, una lucha constante entre preservar el poder y adaptarse a la verdad. Incluso en las misiones contemporáneas, el discurso de la salvación todavía conlleva ecos de superioridad. La idea de llevar a Dios a los demás a menudo ignora que Él ya estaba allí, expresado en otras formas de espiritualidad. El error no es predicar el amor, sino creer que solo una forma de amar es válida. Y tal vez el verdadero milagro sea darse cuenta de que Dios nunca perteneció a ningún templo ni a ninguna bandera, y que las guerras libradas por Él tal vez sean solo un reflejo de las guerras que el hombre libra dentro de sí mismo. Hoy, cuando miramos atrás, las cicatrices de esas guerras siguen vivas. Pueblos enteros han perdido sus tradiciones, lenguas y recuerdos. Los monumentos erigidos en nombre de la fe esconden huesos bajo sus cimientos. Y aún así, la humanidad sigue repitiendo el mismo ciclo: destruir en nombre de lo que cree que es sagrado. Es como si no hubiéramos aprendido que la violencia nunca conduce a la verdad, solo al miedo. Pero hay algo curioso. Cuanto más se intenta borrar lo diferente, más resurge. Las creencias perseguidas florecen en silencio. Los rituales prohibidos renacen en nuevas formas. Y la espiritualidad vuelve a encontrar caminos donde el control no llega. La fuerza de la verdadera fe tal vez radique precisamente en eso, en sobrevivir a quienes intentaron monopolizarla. En nuestra época, muchos comienzan a cuestionar las versiones oficiales de la historia. Las personas buscan comprender lo que realmente se hizo en nombre de Dios y lo que se construyó en nombre del poder. Esta nueva conciencia no es una negación de la fe, sino un llamado a reconectarla con lo que siempre debió haber sido, un acto de compasión, no de conquista. La historia puede haber sido escrita por los vencedores, pero el eco de los vencidos aún habla.
En los campos donde se derramó la sangre, la voz del silencio pide que el hombre finalmente comprenda. No hay victoria cuando se usa el nombre de Dios para justificar el dolor. Solo hay olvido y un vacío que ni siquiera la oración puede llenar. Y aquí queda la pregunta que ningún imperio ha podido responder. ¿Aprenderá algún día el ser humano a buscar a Dios sin necesidad de un enemigo al que llamar malo? Las guerras en nombre de Dios dejaron algo más profundo que ruinas y recuerdos. Dejaron una herida en el alma colectiva de la humanidad. Durante siglos hemos aprendido a asociar la fe con la obediencia y la obediencia con el miedo. Muchos creyeron que amar a Dios significaba odiar lo diferente. Esta distorsión creó generaciones enteras incapaces de separar la espiritualidad de la sumisión. Y el resultado fue devastador. Lo divino se convirtió en un instrumento de control emocional. Cuando el miedo sustituye al amor, la religión deja de ser un camino y se convierte en una prisión. Así fue en cada cruzada, en cada conversión forzada, en cada hoguera encendida con el pretexto de purificar. La fe dejó de ser un encuentro con lo sagrado para convertirse en una guerra contra lo humano. Y lo más trágico es que al intentar servir a Dios, el hombre acabó traicionando el propio sentido de la fe. Pero hay algo que nunca pudo ser destruido: el anhelo genuino de trascendencia. Incluso entre los soldados, inquisidores y misioneros, había quienes creían sinceramente que estaban haciendo el bien. La tragedia es que se les enseñó a confundir la justicia con el castigo, la redención con la dominación. La fe, distorsionada, se convirtió en una máscara para la culpa y el poder. Hoy, al mirar la historia, no se trata de condenar, sino de comprender. Comprender cómo el miedo moldeó siglos de espiritualidad y cómo la sed de control borró el sentido original del Evangelio, la compasión. La verdadera batalla tal vez nunca fue entre religiones, sino entre el amor y el miedo dentro de cada ser humano. Y es precisamente ahí donde despierta la conciencia. Cuando el hombre se da cuenta de que el Dios que intentó defender por la fuerza nunca necesitó soldados, solo humanidad. La historia de las guerras en nombre de Dios es, en realidad, la historia de la propia humanidad tratando de comprender qué es lo sagrado. Usamos el nombre divino para dominar, pero también para sanar. Construimos catedrales y campos de batalla, rezamos y matamos, amamos y tememos, todo en busca del mismo misterio, un sentido mayor para existir. El problema nunca fue Dios, sino lo que hicimos de Él. Hoy tenemos la oportunidad de mirar atrás y elegir otro camino. Podemos aprender de los errores, liberar la fe de la violencia y devolver la espiritualidad a su lugar de origen, el corazón. Porque ninguna religión, ninguna doctrina, ningún dogma puede ser más sagrado que la vida. Si hay un Dios, está donde hay compasión, no donde hay sangre. La pregunta que dio inicio a este viaje: ¿el cristianismo ha matado más de lo que ha salvado? Tal vez tenga una respuesta amarga y necesaria. El cristianismo, como poder humano, ha matado, pero como mensaje original, aún puede salvar. Depende de quién lo practique y con qué intención lo haga. Porque la fe en manos equivocadas es un arma. En las manos adecuadas es curación. Lo que nos enseña la historia es simple y profundo. Cada vez que un hombre mata en nombre de Dios, también mata un poco de la humanidad que hay en él. Y cada vez que un hombre perdona en su nombre, el mundo da un paso hacia la paz. El mismo nombre que dividió puede algún día volver a unir si se pronuncia con conciencia, no con miedo. Que ese sea el legado que quede, no el de la guerra, sino el del entendimiento. Porque tal vez el mayor acto de fe no sea luchar por Dios, sino dejar finalmente de luchar en su nombre.